Me gustaría que te imaginaras el día en el que naciste y cómo se ha ido desarrollando tu vida. Quiero que pienses en todas esas experiencias que has ido acumulando y que son en una gran parte aquello que eres ahora. Es más fácil así entender que las experiencias vividas, tanto las nuestras como la de nuestros perros, marcan una forma de entender el mundo, una forma de relacionarnos con él y por lo tanto una forma de comportarnos. Comportarse está sujeto a muchas cosas, a muchos motivos muy diversos y como sabéis aquí lo que me gusta es sobre todo especialmente intentar encontrar cuáles son esas causas porque en base a encontrar esas causas podemos ya no solo dar una explicación que sea lo más objetiva posible, sino que además, en el caso que nos ocupa, que sería intentar conocer más a los perros y por lo tanto también poder ayudarles, pues precisamente con una explicación que sea lo más fidedigna, pues a partir de ahí podemos intervenir en su vida de la mejor manera y no de otras maneras que a veces no son las más objetivas. La historia de vida marca el cómo nos relacionamos con el mundo, marca qué cosas son las que nos gustan, qué cosas son las que no nos gustan tanto. Las experiencias vividas marcan el cómo nos relacionamos con los demás individuos. Es fácil que un perro o uno de nosotros que ha vivido desde la infancia rodeado de personas o de perros que han que se han relacionado bien, que han jugado, que se han divertido, en el caso de los humanos, que han tenido confianza, que se han contado cosas. Es fácil que en un entorno apropiado, ese niño, o en el caso de los perros, ese perro, crezca considerando que los otros individuos no son algo malo, sino que son algo positivo. Por el contrario, si se acumulan malas experiencias, si ese niño tiene malas relaciones con sus padres o ese perro ha tenido también mala relación, tanto con la madre, los hermanos o los próximos perros, por ejemplo, que ha ido pudiendo conocer a lo largo de su historia vital, pues es más fácil, por lo tanto, entender que hay muchos perros que ladran a otros perros, que les gruñen, que huyen de ellos. Y si simplificamos esto solo por la historia, esto solo es un segmento que cojo, pero que va mucho más allá, como os podéis imaginar, pero si nos fijamos en la historia ya podemos entender por qué entendemos el mundo de la manera que lo entendemos y por qué los perros lo entienden de la manera que lo entienden. Y cada uno, por supuesto, con sus diferencias, por supuesto, que hay que añadir etológicas. Yo me imagino, ¿no? Un continuo, ¿no? En el que nos desarrollamos desde que nacemos hasta que nos morimos y que todo el tiempo estamos acumulando experiencias, todo el tiempo estamos aprendiendo. Es verdad que hay algunos aprendizajes que son más relevantes, hay otros aprendizajes que están pues como que se acumulan día tras día, esto que llamamos rutinas, ¿no? Y que digamos, bueno, pues por ejemplo en el tema de las rutinas, estabilizar aprendizajes y por lo tanto estabilizar formas de comportarse, pero también hay que llevar en cuenta que pues eventos que de repente pueden cambiar en nuestra vida, que pueden tener un nivel de intensidad alto en cuanto a la experiencia que tenemos con ese evento, pues hace que se empiece a generar nuevas formas de entender el mundo, nuevos aprendizajes, nuevos miedos o todo lo contrario, no solo porque tenemos que hablar de determinados problemas. Y en ese continuo de experiencias vitales que vamos acumulando, llegamos a ser mayores
llegamos a ser adultos, llegamos a ser seniors y tenemos una consideración de la vida que es la que nosotros hemos cosechado por sencillamente las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y no tanto como que aquello que nosotros consideramos sea una verdad última. En el caso de los perros, repito, pasa exactamente igual. En el caso de los perros, al final se acumulan muchas experiencias. El perro, día tras día, tras día, tras día, está en un entorno, está en un lugar en el que aprende. Ahí está una de las claves para entender la historia de vida. Una de las claves para entender la historia de vida de los perros es precisamente que los perros dependen especialmente y sobre todo cuando hablamos de perros que conviven con nosotros, dependen tanto de nosotros para que se generen esas experiencias y que esas experiencias sean las más adecuadas, que una gran parte de lo que un perro hace en realidad sí es nuestra responsabilidad. Porque somos nosotros los que estamos manejando prácticamente el 100% de sus vidas. Somos nosotros los que decidimos acercarles a unos perros o a otros no, somos nosotros los que decidimos llevarlo a un parque de perros o no, somos nosotros los que decidimos a qué hora comen, a qué hora cenan, a qué hora juegan, absolutamente todo. Entonces, la experiencia de vida o la historia de vida es un elemento fundamental para entender las explicaciones del por qué un perro hace lo que hace. Y aquí repito, de por qué un perro hace lo que hace. Aquí siempre estoy hablando del comportamiento individual. Por supuesto que tenemos que hablar de la especie. Por supuesto tenemos que hablar de la raza. Pero todo ello, al final, es un sistema evolutivo en el que el perro ha ido evolucionando, en el que ciertos comportamientos han sido más adaptativos, y esos son los comportamientos que han sido seleccionados, pero cuando un perro nace, cuando hablamos de la individualidad, ese perro está sujeto no solo a esa especie, no solo a esa raza, si la tuviera, sino que además, cuando ese individuo nace, toda esa predisposición a comportarse de ciertas maneras, como especie o como raza, se empieza a modular, y aquí viene una de las claves, se empieza a modular a través, o a moldear a través del entorno. El entorno juega un papel fundamental. Yo no consigo llegar a entender el comportamiento sin entender que el comportamiento forma parte de un contexto y forma parte de un entorno. Ya hemos visto en otros vídeos cómo muchas veces intentamos explicar el comportamiento de los perros en base a cosas que ya tiene el perro, pero el perro no se comporta, hay una frase que me gusta mucho, que es el que el perro no se comporta en el vacío, no se comporta en la nada, el perro se comporta en un contexto y en ese contexto se está relacionando con el mundo. Y en esa relación que está surgiendo de ahí, para bien y para mal, se pueden estar generando ciertas experiencias y por lo tanto ciertas formas de comportarse. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque, precisamente por esta palabra que acabo de mencionar, porque, la palabra por qué, lo que intenta es verificar, lo que intenta es explicar, en este caso, por qué un perro hace lo que hace. Y aquí añadiría, aquí lo que yo siempre iría buscando, ¿no?, son dos preguntas para entenderlo, que serían el por qué, pero también el para qué. ¿Para qué has hecho este tipo de conducta u otra? ¿O por qué la has hecho? Ahora intento explicarla un poco a muy grandes rasgos. Pero claro, ese por qué puede estar sujeto a muchas interpretaciones muy diferentes. Ya he dicho en otros vídeos que la complejidad y la complicación que tenemos para dar explicación al comportamiento en general y el comportamiento de los perros en particular es bastante grande. Entonces, tenemos que intentar saber qué respuestas queremos dar a estas preguntas. Si nos dejamos guiar principalmente y poniendo como el epicentro, no me hace falta tampoco el epicentro, pero
dándole una gran... No sale ahora la palabra, pero bueno, dándole una mayor potencia, ¿no? a una de las posibles causas de por qué un perro hace lo que hace, pues precisamente sería esto, sería la historia de vida. Entonces, tendríamos que saber contestar esta pregunta, y porque yo podría decir, por ejemplo, ¿por qué el perro tiene miedo? Y yo podría dar contestaciones biológicas, podría dar contestaciones experienciales, como digo, podría dar explicaciones evolutivas, podría dar explicaciones de muchos y muy diversos campos que estudian ciertas realidades del perro, y en este caso más concretamente del comportamiento. Pero para mí, cuando queremos explicar el comportamiento individual de un perro, para mí es muy importante verlo desde el punto de vista que ese perro está haciendo lo que está haciendo porque tiene una funcionalidad en aquello que está haciendo, y por lo tanto esa es la funcionalidad, es lo que vamos a intentar buscar. Y aquí todo lo que tiene que ver con la historia de vida o todo lo que tiene que ver con el aprendizaje tiene mucho que ver. Para empezar, vamos a verlo desde el siguiente punto de vista. Vamos a intentar interpretar lo que os he dicho al principio, pero vamos a intentar segmentarlo bien. Un perro cuando nace está sujeto a un montón de experiencias. Todas esas experiencias que el perro va viviendo desde el minuto 1 se están asociando entre sí, de alguna manera se están conectando entre sí. Todas esas asociaciones son asociaciones que empiezan a coger una relevancia en lo que el perro entiende. Desde dónde están mis hermanos, de cómo jugar con mis hermanos, de dónde buscar calor, de dónde comer, de dónde... ¿Vale? Todas esas experiencias se están forjando, y el perro a partir de ahí empieza a entender cómo se tiene que empezar a relacionar con el mundo. Esto a partir de lo más pequeñito a cuando va creciendo, pues imaginaros que cada vez se va haciendo más complejo todas esas asociaciones. Ya no es solo la parte social, que me parecería una de las más importantes, pero también la parte que tiene que ver con el entorno donde vas a vivir, el tipo de ruidos con los que te vas a encontrar, etcétera, etcétera. Y todas esas asociaciones que se van produciendo para el perro empiezan a coger una relevancia, y esa relevancia es la que implica que en función de ese aprendizaje, pues el perro en cuestión pues se empieza a comportar de una o de otra determinada manera. Entonces, uno de los tipos de aprendizaje, que es asociacionista, tiene un papel fundamental para cómo ese perro comprende el mundo, para cómo ese perro pues interioriza todo lo que va ocurriendo en su entorno. A la misma vez, el perro actúa. El perro, ante determinados estímulos, actúa, ya sea para generar comportamientos que tienen que ver más de acercamiento o comportamientos que tienen que ver más de alejamiento. Todos estos comportamientos, volvemos a lo mismo, están sujetos también a aprender de ellos, a aprender incluso de los propios comportamientos que yo hago ya para conseguir unos objetivos. Y esas consecuencias que yo obtengo van a hacer más probables ciertos comportamientos y menos probables otros comportamientos. Y aquí vamos a intentar siempre, aunque no es algo en lo que me quiera meter ahora porque daría para mucho, pero no se trata tanto de consecuencias buenas o consecuencias malas. Aunque también, por supuesto, tiene una implicación muy directa y tiene una relevancia muy directa, pero no tiene por qué ser siempre así. El tema es que nosotros, los perros, hay más probabilidades que nos comportemos de una determinada manera o de otra en función del contexto en el que nos encontramos. Siempre pongo el ejemplo más tonto de si yo entro a una cafetería, si... Voy a decirlo así desde este punto de vista. Si yo me siento dentro de una cafetería y yo quisiera analizar el comportamiento de las personas que entran, yo podría hacer con un alto índice de acierto de que la gran mayoría de personas, un alto índice de probabilidad, con un alto índice de probabilidad, cada vez que entran a la cafetería van a decir hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal?
van a saludar. ¿Por qué? Porque está implícito en nuestro contexto social y cultural y por lo tanto es fácil, por así decir, predecir que eso va a suceder en función de, pues, la importancia y la relevancia que tiene cultural, por ejemplo, podría ser una explicación, que tiene el saludo en nuestras vidas. Y estas explicaciones, esta es una explicación muy tenue, las podemos llevar al mundo del perro muy fácilmente. Podemos entender cómo ese perro que ha podido ser agredido por otro perro, pues de repente cuando ve a otros perros, empieza a ladrar a otros perros. Si yo ya tengo conocimiento de esto, si yo ya sé que ese perro ha pasado unas X experiencias y yo sé que ese perro, pues día a día tras día se está manteniendo cierto tipo de comportamiento, yo ya puedo predecir probabilísticamente que ante ciertas situaciones, que en ciertas situaciones cuando aparece un perro, mi perro o un perro va a ladrar. Y esto es lo que nos ayuda a entender que si eso ha ocurrido, si bajo esa historia de vida eso ha ocurrido, algo tan sencillo, entre comillas, como cambiar la historia de vida, algo tan sencillo como cambiar la historia de vida, es lo que principalmente, no digo lo único, pero principalmente va a cambiar la forma de comportarse, la forma de entender el mundo, las asociaciones que ya tenía ese perro con todo aquello que le rodea. Y de ahí por ahí, pues la importancia que tiene la historia de vida en todos nosotros y en este caso más concreto en el tema de los perros. Siempre os insisto, ¿no?, en que muchas veces estamos todo el tiempo, ¿no?, buscando las causas y las buscamos en las causas internas y las experiencias vividas, de alguna manera, podríamos entenderlas como algo que van con nosotros y de ahí que también pueda formar parte de eso que decimos que es interno, pero muchas veces buscar esas causas en el momento presente nos hace no darnos cuenta de dónde vienen. Y por eso es tan importante entender que las causas pueden ser más próximas, o sea, pueden estar en ese momento presente, pero también hay causas que pueden ser más distantes en el tiempo. No solo a nivel experiencial por parte del individuo, que como digo, a lo mejor ese perro sigue ladrando a otros perros porque hace 3 meses que le mordió, que le atacó a un perro, pero también podríamos ir incluso a la evolución, o sea, podríamos estirar las causas muchísimo en función de lo que vayamos buscando. Pero claro, repito, incido, si lo que vamos buscando son aquellas causas individuales, la función, desde este punto de vista, basándonos en la historia de vida, es una parte muy importante a tener en cuenta porque, entre otras cosas, y aunque lo quisiéramos ver desde otro punto de vista, si nosotros queremos ayudar a ese perro, si nosotros queremos intervenir en la vida de ese perro a nivel de comportamiento, siempre dejando claro esta parte, a nivel de comportamiento, esperad que se me ha cambiado esto. Bueno, lo dejo así. A nivel de comportamiento es, importante que verlo desde el punto de vista que la historia de vida tiene una repercusión muy grande para finalmente poder entenderla y poder intervenir en ella. Y lo que quería decir, que se me había ido un poco el hilo, es precisamente que cuando nosotros queremos intervenir, inevitablemente no vamos a intervenir desde dentro del individuo, vamos a intervenir desde su entorno para cambiar ciertos comportamientos, ciertas formas de ciertos aprendizajes, en su conjunto cosas que van ocurriendo a través de la biología, etc. Lo voy a dejar aquí para dejar un poquito más de constancia de la importancia que tiene el aprendizaje y la capacidad que tenemos todos de cómo experimentamos el mundo y a partir de cómo lo experimentamos,
a partir de cómo lo experimentamos, lo comprendemos. Y a partir de esas experiencias, si nuestra forma de entender esas experiencias pues nos resultan un problema, nos resultan que hacen que tengamos vidas menos significativas, pues o incluso que podemos afectar a nuestro entorno social de una o de otra manera, creo que vale la pena encontrar de la mejor manera posible aquellas causas que están provocando esa forma de comportarse para entonces poder intervenir de la mejor manera, que creo que es de lo que se trata, sobre todo en la labor nuestra como educadores caninos. Un saludo, espero que os haya gustado y que tengáis la historia de vida de vuestro perro siempre muy presente para poder ayudarle.